Hola, vamos a ver si sale este video, que es un repaso de cómo se estructura un cuadro, una pintura, un dibujo, casi que hasta una escultura también. Eh, Esto que nosotros estamos tratando de explicar y de ejercitar es un método que hace que la vista recorra la obra la mayor cantidad de tiempo usando puntos de atracción y valor de atención. Entonces nosotros, a través de diferentes tipos de estrategias, de elementos, eh, de contenidos, vamos haciendo que el que mire nuestra obra se interese la mayor cantidad de tiempo, y vamos tratando de armar una nomenclatura, una organización de los elementos que hace más interesantes los trabajos. Así que vamos a pasar por algunos ítems, que todo esto ya está subido a material teórico, pero por si queda alguna duda me gustaría que lo veamos directamente con las imágenes. Vamos a pasar por el primero. Sería un punto principal o un lugar principal de atención. A veces es un objeto, a veces es un lugar que por las direcciones se conforma de mayor cantidad de información y queda como punto principal, que sería el primer lugar donde va la mirada cuando miramos la obra. En este caso pueden ser dos. Tenemos esta ala que está acá arriba, que tiene mucha variedad de colores saturados, y tenemos el personaje que yo creo que debe ser Miles Davis, acá abajo, que por definición, por contraste, llama mucho la atención. Entonces, fíjense a lo que decía, ¿no? Valor de atención. Entonces, la atención puede estar acá o puede estar acá. ¿Ok? Para el ejemplo vamos a tomar al personaje que está abajo. Entonces podríamos decir que uno trae la mirada primero para acá y después las direcciones hacen que la vista se vaya a otro lugar. ¿Cuáles son las direcciones? Bueno, cada objeto tiene una dirección más marcada, a veces tienen varias. En este caso, el cuerpo del personaje hace que la vista se vaya hacia la izquierda. Eh, la cabeza junto con la mano, la trompeta, fíjense que hacen que la vista vaya hacia la izquierda, y hay un plano por atrás que apoya esa dirección, y fíjense hasta dónde va, ¿no? Va hasta el otro personaje, que tiene una dirección hacia arriba y una dirección hacia la derecha. Entonces, esta fuerza que venía hacia este lugar se choca contra otra fuerza que no deja que la vista se vaya para afuera, sino que atrae nuevamente la vista para acá, para la derecha. De la trompeta sale lo que podríamos decir poéticamente que es música, sube, y fíjense, sube para esto que parece un ala, no deja que la vista se vaya afuera, perdón, que la vista se vaya afuera, y vuelve hacia el centro. Fíjense también, bueno, eso en cuanto a direcciones. La relación de la figura con el fondo, ¿no? Tenemos esta que tiene unos contrastes bien marcados, tiene algunos valores muy bajos, eh, y a pesar de que este plano es liso, 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 eh, y es muy bajo, tiene su relación porque en ocasiones se pierde con los valores bajos del personaje. Y después tenemos toda esta textura, ¿no? Que tampoco queda sola. Por ahí el personaje también, este personaje principal tiene textura, esta textura figura por acá, esta figura también por acá, con otra sutileza por acá arriba. Son diferentes intensidades, ¿no? Que tiene esa textura. Y de hecho por acá, donde tenemos una silueta bien recortada, que no tiene tanto que ver con esta figura de acá, aunque sea el contorno, busca una relación con la textura que nosotros tenemos arriba, y mucho más acá, ¿no? Vamos con... Entonces ya hablamos de punto principal y direcciones. Vamos a ver equilibrios. En lenguaje visual empezamos viendo equilibrio axial, ¿no? Que era aquel equilibrio que tenía un eje dibujado o no, y que era como un espejo hacia un lado o hacia otro.
También vimos el radial, que tenía un eje central circular. eh, y también teníamos el equilibrio oculto. El equilibrio oculto, paso rápido por las otras por ahí porque son más fáciles de entender, ¿no? Y por ahí tienen un problema más marcado con el equilibrio oculto, que se basa en un eje que no es tan obvio, pero no obstante nosotros vamos a comparar los pesos visuales de al menos dos partes, ¿no? Y esas partes por lo general no son parecidas. Entonces por ahí tenemos este peso que habíamos dicho que era muy intenso y tenemos este otro peso del ala que también es muy intenso. No son parecidos, pero la obra se equilibra. Por lo general conviene que una de las dos partes esenciales sea al menos un poquito más intensa para que no se pierda el concepto de punto principal. Se equilibra con estas dos figuras, pero bueno, eso no quiere decir, ¿no?, que se deje de lado todo esto que habíamos hablado, ¿no?, del plano, de las direcciones. O sea, tiene que ser una obra como con el resto de los conceptos, pero tiene que tener esa particularidad de esos pesos compositivos que se tienen que equilibrar. Acá podríamos decir que bueno, hay un eje por acá en el medio, de hecho puede ser este, pero no está fijo cuál es ese eje. Movimiento. Movimiento es cuando damos de sensación de movimiento en un soporte que no lo tiene por sí solo, ¿no? Entonces una hoja no tiene movimiento por sí sola. Un bloque de cemento, unas maderas ensambladas tampoco tienen movimiento por sí solo, pero nosotros podemos llegar a dar sensación de movimiento. Entonces, de forma primaria, eligiendo entre una línea recta vertical, una línea recta horizontal, o las diagonales y las curvas, nosotros entendemos por la psicología de la imagen que las líneas horizontales y las líneas verticales dan sensación de estático, mientras que las diagonales y las curvas dan sensación de movimiento. Aparte de del efecto de las líneas, tenemos las simbologías de los objetos. Este personaje, fíjense que está inclinado, entonces tiene más sensación de movimiento de este que aparentemente conserva su equilibrio. Y acá tenemos, bueno, como decía recién, ¿no?, una curva arriba bien marcada en el ala, otras curvas marcadas por aquí, y tenemos todas estas texturas que fíjense que marcan unas direcciones que no son rectas, ¿no?, sino que son curvas hacia un lado, curvas hacia otro, tienen sensación de un humo, que el humo también tiene movimiento, tiene sensación de agua por otro lado, que podría dar sensación de movimiento también. Para la composición, la sección áurea significa organizar los elementos de tal manera que la parte principal no nos quede centrada, sino desplazada hacia un lado en una proporción igual a la medida de oro, del total de la obra. Por ejemplo, del total que tiene esta obra de izquierda a derecha, la proporción de la sección áurea sería exacto por donde pasa el caño. Entonces, fíjense que el caño no está en el centro, sino que está desplazado hacia uno de los lados, y en ese lado estaría la sección áurea. Pero la sección áurea puede estar, como vemos acá, de izquierda a derecha, puede estar de derecha a izquierda, y si nosotros calculamos y trazamos una línea, fíjense que la otra sección áurea pasaría por acá, y también puede estar de abajo hacia arriba, con que pasaría más o menos a la altura del cuello del personaje, y de arriba para abajo, fíjense que pasaría a la altura de la mano. Entonces esos objetos no están ahí por casualidad, sino que están en consecuencia a la medida de oro. Porque fíjense, ¿no?, cómo está destacada ahí la mano, con ese contraste alto que hay entre esos grises bajos, y de repente la mano tiene esos guantes que son totalmente blancos y una luz bien marcada. Y acá con el celular me sale un poco quemada la foto y no llegamos a ver ahí un contraste, ahí se ve.
un contraste que hay entre la cabeza y esa ventana. Y esa ventana, casi que si nos fijamos con la otra parte de la ventana de otro lado, fíjense que si nosotros tratamos de unir la parte de arriba con una línea de la parte de arriba de la ventana, casi que no coincide. Eso es una excusa ahí, que no tiene que ver con la sección áurea, pero sí para destacar esa parte principal de la obra, que es la cabeza. Quiero decir, si no estuviese ese pedazo de espacio ahí de parte blanca, la cabeza quedaría pegada al gris. ¿Dónde está? La cabeza quedaría pegada a este gris, y se uniría porque, a pesar de que no son el mismo color, son de un valor parecido. Entonces el artista necesitaba poner esa luz ahí para separar una cosa de otra, y ni hablar del blanco con ese gris tan bajo que tenemos ahí. Entonces, volviendo a lo que es la sección áurea, tenemos esas 4 posibilidades. La composición puede estar armada dentro de un rectángulo áureo, es decir, que un rectángulo que tenga las proporciones de la medida de oro, que puede ser, no sé, por ejemplo, este de acá. Este rectángulo en vertical tiene la medida de un rectángulo áureo, y eso lo vamos a encontrar. Antes se usaba muchísimo más la medida, no sé, por ejemplo, la hoja A4 es un rectángulo áureo. Esta es una obra de Nicolás Mensa, fíjense, ¿no? Que de nuevo tenemos acá, a la altura de los pechos, estaría de abajo hacia arriba nuestra sección áurea. De arriba hacia abajo, la sección áurea pasaría por la parte del asiento de la silla. Bueno, volviendo a las direcciones que hablábamos hoy, ¿no? Que tenemos este personaje que es tan fuerte acá. ¿Y qué sería si nosotros no teníamos para compensar estas 2 esferas acá? Obvio que cuando la modelo estuvo sentada, estas formas no estuvieron, pero el artista necesitaba, para compensar toda esta fuerza, algo que compense en otro lugar, que no tenga la misma intensidad, pero fíjense el contraste ahí que le puso, ¿no? El artista, una luz bien intensa y una sombra bien marcada, para que estos 2 pequeños puntos se puedan destacar y estén subrayadas por esta línea, que aparte de ser un cambio de plano, es una dirección que va hacia nuestro personaje principal. Ok, entonces, y esto tiene mucho que ver también, ¿no? Con el equilibrio oculto, ¿no? Repito, es desplazar el punto de interés hacia un lado y compensarlo en otro lugar, a pesar de que no hay un eje supermarcado, que acá podríamos suponer que es un eje que está en el centro de la obra. El punto de interés que yo decía este caño, pero en realidad es el más interesante, es el que tiene que ver acá con la cabeza, y se compensa del otro lado. Valor y clave de valor, y bloques de valor. Bueno, como ya saben, los valores los solemos separar en tres grupos, ¿no? Está el blanco, el negro y el gris medio. El blanco, el negro y el gris son, como todos saben, son colores, hablando de forma general, pero como son tan complejos entre ellos, necesitan una definición más amplia, entonces se los califica con el nombre de valores. Entonces tenemos valores altos, que serían los más claros, valores bajos, que serían los más oscuros, y valores intermedios. Cuando nosotros vamos a componer, necesitamos que haya de los 3 y haya un equilibrio entre esos 3 valores. Lo ideal sería que cuando nosotros pensamos ese boceto, cuando nosotros analizamos el objeto, si tenemos una composición como una naturaleza muerta que nosotros estamos armando y que estamos viendo, pensar dónde van a quedar esos 3 bloques. Y respetarlos hasta último momento, a menos que nosotros en algún momento de la composición nos demos cuenta de que podemos hacer alguna modificación a favor de la obra, ¿no? Entonces pensar bien dónde van a estar esos bloques de valor, ¿no? En este tengo la obra en color y en blanco y negro, y fíjense que nuestro bloque alto podría ser
esta parte del pecho, alguna luz por acá en el arma, algún brillo por acá en estas ramas o tentáculos, algo de la cara y algo de este otro tentáculo por acá junto con la ropa. Y eso es todo nuestro bloque alto. Nuestro bloque bajo estaría por acá, en primer plano, algunas sombras, por acá y por acá. Y todo el resto es bloque medio. ¿Okay? No significa que tenemos que usar solamente 3 valores, pero sí podemos usar 3 bloques, entonces ya tenemos organizado dónde va a quedar la luz, la sombra y los valores intermedios. Entonces todo esto de acá atrás es todo esto de acá es valor intermedio, pero a su vez tenemos diferentes valores intermedios. Y acá tenemos todo esto que es bloque bajo y tenemos diferentes valores de bajos, y lo mismo pasa con el valor alto. ¿Ok? A ver si tenemos otra más. Eso también está bien claro. Bloque bajo por acá, bloque bajo por acá, bloque alto, toda esta plataforma, el cuerpo de ella y algún brillo que va hacia los animales también, y el resto es todo bloque intermedio. Esos bloques, puede ser que, obviamente en esto no hubo un modelo porque los perros no podrían estar, etcétera, ¿no? Pero fíjense que esos bloques están dispuestos de tal manera que acompañan la composición. Quiero decir, este óvalo no está puesto, está puesto a propósito. Y esta altura, como ya habíamos hablado, coincide con la sección áurea, esta también. Entonces, la disposición de esos valores, ustedes van a tratar de aprovechar lo que están viendo en un modelo de naturaleza muerta, pero si no coincide, ustedes lo pueden modificar a favor de lo que le hace mejor a la obra. Y en realidad todos los elementos que nosotros estamos viendo son métodos que ustedes pueden utilizar o dejar de utilizar, pero no es necesario que esté absolutamente todo pensado antes de empezar a pintar o antes de empezar a dibujar. Estaría bueno que se evalúe qué pasaría si nosotros pasamos un objeto por tal lugar o le ponemos tal valor, pero también hay modificaciones que nosotros podemos ir haciendo a medida que vamos desarrollando la obra. No todo, pero hay modificaciones que nosotros podemos hacer en consecuencia. Otra vez los bloques de valor. Bloque alto, todo este brillo de acá, la tela, algo de la silla y por acá este amarillo. De nuevo, el modelo sí habrá estado, puede ser de una fotografía o de un modelo en vivo, pero obvio este amarillo de acá atrás, tan alto, seguro que lo agregó en consecuencia de destacar, bueno, toda la superficie esta azul que engloba el pie, el contraste que puede generar en este que es un bloque bajo. Fíjense la diferencia de una pierna y otra, ¿no? El bloque bajo acá de esta pierna y la consecuencia de cómo el contraste que genera con el amarillo, que son los dos análogos, pero a la vez hacen un contraste alto. Ok, de nuevo, entonces bloque alto, parte de la luz del cuerpo, la tela, el amarillo, un pedacito de la silla, bloque bajo supermarcado, la tela de acá, podríamos decir que parte de la pierna también, parte de la otra pierna, la tela por detrás, y todo el resto es bloque intermedio. Acá también tenemos un poquito de bloque bajo.